No las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Cuántos vinieron a hacer fiesta para el Señor? Aquí estamos los que somos redimidos por la sangre del Cordero. Por favor, ahí al más cercano, dele un puño. Dile bienvenido a la casa del Señor. Muchas gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Ahí puestos de pie, solamente quiero hacer una exhortación dándole gracias al Señor por su vida. Sabemos que somos una familia de Dios, seguimos orando y creyendo que Dios nos ha guardado y nos guardará. La pandemia ha querido asustarnos, pero tenemos que tener la confianza en Dios sin perder la prudencia, sin perder la sabiduría para mantener siempre el protocolo necesario y que seamos testimonio de que la iglesia Genezaret lo está guardando. Amén, amén. Sean bienvenidos todos. Antes de orar quiero hacerles una exhortación. Para finalizar, los que tengan vehículo, preguntémosles a las personas que sabemos que no tienen vehículo para darles un jaloncito al centro. Yo creo que ahí se manifiesta el amor a Dios y el amor al prójimo, ofreciendo nuestro vehículo para llevar a algún hermano, alguna hermana, y todos juntos podemos colaborar. Amén. Sabemos que todavía nos falta muchas cosas en el camino, pero tenemos la fe. Tengo la buena noticia que en este mes de enero, primeramente Dios, se va a empezar a adoquinar la calle que falta para llegar hasta acá. Amén. Démosle la gloria al Señor, creemos y confiamos que así será. Seguimos trabajando y creyendo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Levantemos nuestras manos al cielo. Amén. Y vamos a darle gloria al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos estar aquí congregados en tu nombre para levantar nuestro corazón lleno de gozo, para alabarte, para bendecirte, para glorificarte. Muchas gracias, oh Dios de los cielos, por tu palabra, palabra que nos bendice, que nos edifica para vivir conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Muchas gracias por la palabra que alumbrará nuestro camino. Señor, venimos declarando que somos una simiente llamada a caminar por el poder de tu voluntad. En el nombre de Cristo declaramos, mi Dios, que así será. Amén y amén. Y el pueblo de Dios le da una ofrenda fuerte de palmas al Señor. Amén. Puede sentarse, por favor. Hoy voy a compartir un tema que hemos titulado La plenitud de gozo del cristiano. El ser humano por naturaleza anda buscando emociones que satisfagan su alma. Y por eso que el hombre, en búsqueda de la felicidad, en busca del gozo, en busca de satisfactores, muchas veces sin darse cuenta empieza a desviarse de un propósito que Dios tiene para su vida. Pero es lamentable que muchas veces el pueblo que ha confesado a Jesucristo como Señor todavía no ha encontrado la revelación del verdadero gozo, ni la plenitud del gozo. Es por ello que hoy el Señor quiere hablar a nuestro corazón para que nuestras vidas reciban a la luz de la palabra la habilitación para que encontremos el verdadero gozo en nuestras vidas. Porque muchas veces el hombre, en búsqueda de los satisfactores, en búsqueda del gozo, de la plenitud de vida, logra metas terrenales, logra objetivos de negocios, de trabajo, de profesión, pero no llega a alcanzar el verdadero gozo. Y por eso, a la luz de la palabra, porque la palabra nos tiene que guiar en todo tiempo para poder encontrar en estos tiempos que estamos viviendo la plenitud
del gozo que el Señor quiere que tengamos. Estaba diciendo al inicio del culto, cuando hicimos la rueda de oración, que nosotros no debemos de caminar por emociones, sino por una convicción. Y la convicción plena que lo que debe de dar gozo al cristiano es el gozo de nuestra salvación. Aleluya, denle un aplauso fuerte al Señor, ¿verdad? El gozo de nuestra salvación. Porque hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero de una muerte eterna, y hemos venido al reino admirable para poder gozar de la vida que Dios nos ofrece a todos nosotros. Y esa vida que Dios nos ofrece tiene una plenitud, y ese gozo tiene que ser cumplido. Por eso abra su Biblia, por favor, en el libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 16, en el verso número 11, algo que escribió el rey David. El testimonio de un hombre que buscó la comunión con Dios en todo tiempo, un hombre que buscó la intimidad con Dios. Por eso David es conocido como el hombre conforme al corazón de Jehová. David es conocido como el dulce cantor de Israel. David es conocido como el prototipo del adorador. Y en el Salmo número 16, 11 dice la palabra: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Y en esta porción de la palabra, David, con una certeza, con una convicción plena de que él había experimentado en la presencia del Señor una plenitud de gozo. Y hermanos, cuando vamos al Antiguo Testamento, los hombres que buscaban la intimidad con Dios eran contados, porque el hombre estaba a expensas de los sacrificios que se hacían. Y si vamos a la figura del tabernáculo del desierto, el pueblo de Dios estaba fuera del tabernáculo. El pueblo de Dios no entraba al tabernáculo, porque solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote entraban al tabernáculo, y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Pero David experimentó un tiempo, una dispensación de gracia, que él entraba a la presencia del Señor. Pero antes de llegar a esa experiencia de tener el tabernáculo en el patio de su casa, porque él había experimentado el testimonio de lo que había pasado con Obed-Edom. Obed-Edom tuvo el arca y experimentaba cómo Dios había bendecido la casa de Obed-Edom. Pero después él dispuso que el arca tenía que trasladarla a su casa. Y esto es una figura de la dispensación que hubo en la gracia de la intimidad que David alcanzó entrando a la presencia del Señor. Un hombre de la tribu de Judá, que no era de la tribu sacerdotal, mas fue alguien que usó efod, alguien que comió de los panes de la proposición, alguien que intimó en el lugar santísimo con el Señor. Y hoy nosotros que estamos teniendo esta gracia, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Cuántos dan amén? Un amén, porque tenemos entrada al lugar santísimo. Y entonces el cristiano tiene un privilegio. Levante su mano conmigo y diga: tengo un privilegio. Amén. Ese privilegio lo tenemos que utilizar para entrar con libertad al lugar santísimo. En ese lugar santísimo es en donde encontraremos la plenitud de gozo. Porque la Biblia dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y entonces aquí la palabra que viene del cielo nos está preparando para que nosotros podamos entrar confiadamente al lugar santísimo, a la presencia del Señor. Este es un derecho que usted ha recibido, que le ha otorgado el Señor Jesucristo al dar su vida, y por la sangre y por su cuerpo tenemos entrada por ese camino nuevo que es el que Él marca. Aquí está la palabra, dice: me mostrarás la senda de la vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad
y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Por eso el privilegio que usted tiene como cristiano es encontrar la plenitud de gozo en la presencia del Señor. Y es que, mis amados hermanos, estamos viviendo tiempos bien difíciles. Yo quiero que usted vaya conmigo a Romanos 3:23. Vamos a ir poniendo los puntos importantes para que su vida por la palabra pueda visualizar lo que Dios le ha otorgado. Dice la Biblia claramente, ¿ya lo tiene? ¿Me ayuda a leerlo? Amén. ¿Ya están todos? Solo la hermana Mario escuché. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso venir a Cristo no es venir a una religión. Venir a Cristo es venir a la restitución de los derechos que tenemos en Cristo Jesús. Por eso más adelante en Romanos capítulo 5 verso 10, acompáñeme a Romanos 5:10, dice la Biblia de esta manera: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces estoy mencionando estos dos textos para que seamos puntuales en el sentido que si habíamos pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. Si ya fuimos reconciliados por medio de Cristo y tenemos paz para con Dios, queridos hermanos, quiere decir que el Señor quiere restituir la gloria suya en nuestras vidas. Yo no sé cuántos están aquí todavía vivos. Él quiere restituir su gloria en la vida de cada uno de nosotros. Pero va a depender la decisión que tengamos nosotros de poder encontrar el camino para entrar a su presencia, para que estando en su presencia podamos tener la plenitud de gozo. Y entonces, hermanos, en la plenitud de gozo, dice la Escritura, tendremos delicias para siempre, a su diestra para siempre. Entonces el punto fundamental de este mensaje que yo quiero compartir con ustedes es que estamos viviendo tiempos apremiantes, tiempos en los cuales, hermanos amados, estamos siendo muy impresionados por las cosas que ven nuestros ojos, por las cosas que escuchan nuestros oídos. Nuestros sentidos están siendo sumamente desafiados para extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Y hermanos, las generaciones, nosotros somos una generación que ya vivió y hemos sido sacados de los peligros de la muerte, pero detrás de nosotros están las juventudes, están nuestros hijos, están nuestros nietos. Estas generaciones tienen que ser instruidas de no venir a la iglesia solamente por venir, sino que nuestras generaciones tienen que ser instruidas que nosotros fuimos restituidos a la gloria del Señor. Estábamos destituidos, pero hoy tenemos el privilegio de estar en la presencia, siendo restituidos de la gloria de Dios. Hermano, no es un momento emocional de un culto, sino la convicción plena de que usted como padre de familia, usted como cobertura de una familia, tiene que ser el responsable de enseñarle a sus hijos y a sus nietos que la cobertura que usted tiene sobre ellos es enseñarles que están siendo restituidos de la gloria de Dios. Yo no sé si cuántos le dan gloria a Dios, hermanos. El reto que tenemos es que nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, encuentren la senda de la vida, que encuentren en la presencia del Señor la plenitud de gozo, que encuentren las delicias que hay a la diestra del Señor. Queridos hermanos, son las oportunidades de ver las cosas que Dios ha preparado para los que le amamos. Levante su mano conmigo y diga: yo declaro que dependo de un Dios sobrenatural y Él se va a manifestar en una manera sobrenatural. Por eso, queridos hermanos, cuando nosotros estamos convencidos que dependemos de un Dios sobrenatural,
tenemos que buscarlo con fe y saber que tenemos derecho de poder llegar a su presencia. Tenemos derecho de tener esa plenitud de gozo en Él. Y es que son los tiempos más desafiantes, porque le decía así, nuestros hijos no son aprendidos, pero no aprenden de las cosas espirituales. Nuestros hijos pueden ser tentados para extraviarse de la fe, porque las cosas que hoy miran, las cosas que escuchan, las cosas que son del mundo son muy deleitosas. Por eso muchas personas como cristianas han resbalado y han caído en pecado, porque no han encontrado la plenitud de gozo, mucho menos las delicias que hay en la presencia del Señor. Nuestras vidas están en peligro, y por lo cual tenemos que ser enseñados y preparados por el Espíritu Santo para que nuestras vidas dependan completamente del testimonio de la revelación que hay en el lugar santísimo. Esas experiencias, hermanos amados, solamente las vamos a lograr cuando nosotros nos atrevemos a entrar al lugar santísimo. ¿Qué es plenitud? Es llenarse a satisfacción, tener abundancia. La mente natural piensa que su plenitud es tener abundancia de las cosas materiales. Dios no va a pelearse con nosotros que deseemos tener abundancia material. Podemos tener abundancia material, pero ¿de qué sirve tener abundancia material si no logramos tener la plenitud de gozo y tener esas delicias espirituales reveladas en nuestras vidas? Si vemos que es plenitud, entonces llenarse a satisfacción. Y lo que el Espíritu Santo quiere, que usted pueda llenarse a satisfacción en la intimidad con Él, en la relación íntima que tenga usted con Él. La palabra del Señor nos va a enseñar, a la luz del testimonio del verbo, que el Señor nos muestra de qué manera los discípulos empezaban a hablar de una manera diferente. Ellos dejaban perplejos a los que le escuchaban, porque les hablaban de cosas inauditas, aun cuando sus vidas estaban en peligro, aun cuando sus vidas estaban siendo perseguidas. Ellos tenían una determinación de poder hablar de lo que habían visto y de lo que habían oído, porque ellos ya no dependían de lo natural, ellos dependían de lo sobrenatural. Y eso es lo que quiere el Espíritu de Dios ministrar a nuestro corazón, que aprendamos a depender de lo sobrenatural de Dios. Acompáñeme a Primera de Juan, capítulo número 1, verso 3 al 4. Primera de Juan 1, 3 al 4. Estos hombres ya habían experimentado, los discípulos, llenarse a satisfacción de las cosas maravillosas del Espíritu. Tenían abundancia del testimonio del Espíritu. Dice así la palabra: lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Si usted pone su corazón en esta porción de la palabra, el apóstol Juan hace una exhortación a tener una comunión con los discípulos del Cordero. Él dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso anunciamos, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Pero verdaderamente la comunión no será con nosotros, sino serán con el Padre y con el Hijo. Y entonces aquí se abre esa puerta sobrenatural de la presencia del Señor, en donde se encontrará la plenitud de gozo, donde se encontrará las delicias que el Señor tiene para nosotros, sus hijos. Y Él dice: para que vuestro gozo sea cumplido. La comunión no es con nosotros, sino la comunión es con el Padre y con el Hijo, para que la experiencia personal de cada uno de nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero, sean con el Padre y con el Hijo, en donde encontraremos esa llenura, encontraremos esa plenitud
de gozo, encontraremos esas delicias, encontraremos los satisfactores. Y entonces cuando el enemigo quiera engañarnos, quiera mentirnos con los deleites del pecado, nosotros tenemos un deleite mucho más grande, porque hemos estado en la presencia del Señor, hemos intimado, no hemos tenido una religión, no hemos tenido una letra muerta, hemos tenido la experiencia de intimar con aquel que se revela, aquel que dijo: yo soy espíritu y soy verdad. Entonces los órdenes naturales se tienen que romper en nuestra vida cotidiana. Usted y yo tenemos derecho de poder tener comunión con el Padre y con el Hijo, para que en esa experiencia tengamos el gozo cumplido. Puede levantar su mano conmigo y declarar y decir: yo declaro que tengo el derecho de intimar con el Padre y con el Hijo, porque en su presencia mi gozo será cumplido, tendré su plenitud para la gloria de su nombre. Dele un fuerte aplauso al Señor. Fíjese que esto es tremendo, porque ahí en donde intimamos con el Señor, Dios tiene preparados los regalos para nosotros. Amén. Yo estoy seguro que a todos les gustan recibir regalos, ¿verdad? Amén. Pues los regalos los tiene el Señor en abundancia para sus hijos cuando nos acercamos a Él. Amén. Amén. Vaya conmigo al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 4, versos 19 al 20. La iglesia estaba siendo perseguida. En ese momento Juan y Jacobo habían sido detenidos y habían sido amenazados para no seguir predicando de la palabra, porque el mensaje de la cruz estaba siendo algo confrontativo, bastante confrontativo con los religiosos de ese tiempo. Y entonces los fariseos, las autoridades religiosas de ese tiempo, los persiguieron, los atraparon y vinieron delante de Pedro y Juan y les dijeron lo siguiente. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces en ese momento la vida de Juan y Pedro y los demás discípulos estaban en peligro, porque estaban queriendo detener el mensaje del evangelio. Querían detener la predicación de Jesús como el Mesías, como el Cristo. Y entonces vienen y agarran a Juan y a Pedro y los meten a la cárcel y los amenazan que ya no sigan predicando. Pero ellos dicen: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Porque ellos tenían testimonio de lo que habían visto y lo que habían oído, y ellos no estaban viendo las consecuencias. Y eso quiero decirle, mis amados hermanos, cuando la iglesia, y cuando hablo de la iglesia hablo de todos nosotros, hermanos, tenemos la experiencia. No nos va a importar cuántos obstáculos tengamos, cuántas adversidades puedan venir, cuántas persecuciones puedan venir a su vida, porque cuando usted aprende a ver y a oír, nada ni nadie lo va a detener en la predicación del evangelio, de llevar el mensaje de salvación. Y no tendrá vergüenza, no tendrá miedo, sino tendrá la seguridad y la convicción que no puede detener de hablar de lo que ha visto y lo que ha oído. Usted tendrá un gozo incontenible para hablar de aquel que le ha amado, aquel que le ha salvado. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios, hermano. Amén. Y es que eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Ahora, Dios no ha detenido su revelación. Dios no ha detenido su decisión de revelarse a nosotros. Nosotros hemos detenido lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros hemos sido voy a hablar en forma general. Nosotros hemos sido muy temerosos de poder entrar. Pero Dios está diciendo en esta hora: mi camino sigue abierto. Mi camino, mi verdad está para ustedes, mi vida está para ustedes. Es tiempo, decisión de nosotros de poder entrar.
Vienen tiempos, hermanos, vienen tiempos de desafíos, vienen tiempos muy peligrosos para la humanidad. Hablo en forma general. Las situaciones se van a poner cuesta arriba, pero la iglesia que ha aprendido a oír, la iglesia que ha aprendido a ver, la iglesia que ha aprendido a intimar con Dios, es una iglesia que se va a mantener firme en los días venideros. Nosotros, hermanos, la iglesia, vamos a ver la multiplicación de los dolores. Estamos en el espacio de tiempo que dice la Escritura que es principio de dolores. Pero vendrá un tiempo, hermanos, en donde se van a acrecentar los dolores de parto. Y la iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que haber aprendido a ver y a oír para poder experimentar la firmeza y la sobriedad para vivir en medio de este tiempo. Y si usted está convencido de la palabra que estoy compartiendo, usted se va a preocupar por la cobertura de su familia y declarar: amados hijos, este es el tiempo que busquemos todos juntos la comunión con el Señor. Son tiempos difíciles. Son tiempos en que la maldad, hermanos, la vorágine de maldad está creciendo. No nos alarmemos. Ya los países que desarrollados están desarrollando leyes contrarias a la palabra del Señor. Hoy todavía tenemos libertad para predicar a Cristo. Vendrá persecución para la iglesia. Verán tiempos en donde se va a limitar el mensaje del evangelio. Pero nosotros, los que creemos en el Señor, vamos a decirle a nuestras autoridades en un momento determinado: juzguen ustedes si les hacemos caso a ustedes o a Dios. Tendremos una determinación de hablar de Cristo. Amén. Abra sus manos, por favor, conmigo y diga: yo estoy preparado para recibir la plenitud de gozo. Amén. Y es que es un derecho que usted tiene como hijo de Dios. Primera de Corintios, capítulo número 2. Usted me dijo que le gustaban los regalos, ¿verdad? Usted me dijo que le gustaban los regalos. Amén. Mire lo que Dios prepara para usted. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 5 al 10. Dice la bendita Escritura así, de esta manera: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Oiga, qué regalo más maravilloso que Dios nos da. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para... Yo no sé cuántos explotan de alegría, mis amados hermanos. La sabiduría de lo alto Dios la preparó para usted. Y esa sabiduría de lo alto la va a encontrar en la presencia del amado. Hermano, no es que usted pueda buscar con el intelecto al Señor. Usted va a buscar al Señor con corazón humilde delante de la presencia del Señor, con corazón necesitado, y decirle: Señor, otra vez soy yo, aquí estoy llegando, Señor, necesitado que tú me hables, necesitado de saber que la plenitud de gozo está en tu presencia, Señor, necesitado de esas delicias que hay a tu diestra para siempre, Señor. Yo vengo aquí a arrebatar la bendición. Amén. Yo no sé cómo está recibiendo usted la palabra, pero yo le exhorto y le animo: recíbala con fe. Porque ese es un derecho que usted tiene, es un privilegio que usted tiene. Y entonces dice la palabra que esa sabiduría Él la preparó antes de la fundación, antes de que usted naciera, preparó la sabiduría para usted. No sabiduría de este mundo. Ya hemos hablado que hay diferentes sabidurías. Amén. Hay 4 sabidurías: la sabiduría terrenal, la sabiduría animal y la sabiduría diabólica. Amén. A ver cuántos somos sabios terrenales de ese tiempo. Usted tiene sabiduría porque usted piensa. Amén. Usted es diestro en algún área.
Amén. Pero el Señor dice que he preparado mi sabiduría para tu gloria. Aleluya. Es que la mascarilla no le deja a usted decir amén, hombre. Le vamos a dar permiso para que se la quite y diga amén. Es que mire, podemos tener sabiduría, inteligentes, por eso usted ha llegado a donde ha llegado, porque tiene una capacidad intelectual, tiene una capacidad de pensar y ha desarrollado, tiene un coeficiente que le ha permitido avanzar y avanzar en sus estudios. Algunos ya se graduaron, algunos están por medio de esos conocimientos de la sabiduría terrenal, están trabajando, tienen sus empresas, tienen sus negocios. Eso es bueno. Pero Dios preparó algo más grande, la sabiduría de lo alto. Amén. Amén. Sigamos leyendo. Dice la Escritura, verso número 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Verso número 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Aleluya. ¿Dónde están las palmas para el Dios que preparó regalo para usted? Cosas que ojo no ha visto, ni oído oído, ni a corazón de hombre ha subido, son las cosas que el amado preparó para los que le aman. Por eso es bien importante aprender a creer que podemos tener derecho de entrar a su presencia donde hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Es un privilegio de la iglesia, es un privilegio suyo. Usted es hijo de Dios. Usted encontrará la sabiduría y encontrará las cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni a corazón de hombre ha subido, lo que Dios ha preparado. Por eso Dios quiere transformar la vida de nosotros de una manera diferente. Por eso las adversidades, las persecuciones, las hambres, las enfermedades no nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tendremos que estar convencidos que en la presencia del Señor seremos moldeados. Y el Señor habló por medio de palabra profética y nos habló de la sabiduría. Nos habló de que tenemos que ser hechos nuevamente como el barro en las manos del alfarero. Usted ha venido a la casa del alfarero. No, por favor, no vaya a pensar que estoy hablando de una denominación, es una dimensión espiritual. Amén. Y lo que deseo como pastor de esta iglesia, mi amado hermano, que usted sea testimonio que se está dejando transformar en la presencia del Señor, porque solamente en la presencia seremos transformados y cambiados. No podemos cambiar al hombre. El único que puede cambiar al hombre es el Señor. Y cuando usted se atreve a entrar a su presencia, a buscar la plenitud de gozo, las delicias, a obtener todo lo que Dios preparó para que usted mire, escuche y tenga en su corazón. Amén. Verso número 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mis amados hermanos, Dios está preparando nuestras vidas en esa dimensión maravillosa. Y para ir finalizando, yo quiero que se vaya conmigo a Hebreos capítulo número 12. Hebreos 12. Verso 1 al 2, dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Ahora quiero explicarle así sencillamente. Lo que dice el verso 2 dice que Jesús tenía un gozo delante de él. Entonces quiero explicarle así rápidamente. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es el prototipo de la excelencia, el varón perfecto, quebrantado en dolores, a quien seguimos. Y usted y yo, dice la palabra,
tenemos que alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y entonces quiero explicarle que él tenía un gozo por delante, pero ese gozo cumplido tenía que darse en él constantemente. Todos los días se daba un gozo cumplido, pero ese gozo estaba en su corazón y ese gozo lo tenía por delante. Ahora, le explico. Entonces Jesús sabía que todos los días que él vivía, usted ha leído en la palabra, Jesús predicaba, Jesús hacía milagros, Jesús enseñaba y después se retiraba a orar, a buscar comunión con el Padre. ¿Cuántos han oído eso o han leído esto? ¿Sí? Él buscaba la comunión con el Padre después de toda la jornada que tenía. Él buscaba la comunión con el Padre. Amén. Y entonces tenía el gozo cumplido porque entraba a la presencia del Padre. Siendo hombre, él buscaba la comunión con Dios. Y entonces él recibía de Dios las capacidades para seguir cumpliendo. Recuerde que la misma palabra dice que Jesús crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres, ¿sí? Ahora, si él crecía en gracia y en sabiduría, usted y yo estamos llamados a crecer en gracia y en sabiduría. Amén. Y no importa todo lo que pueda usted realizar en el día, en la noche, entre a la comunión con Dios. Amén. Amén. Entre a la comunión con Dios. Ahora, entonces Jesús tenía gozo cumplido porque entraba a la comunión con el Padre. Amén. Como hijo. Y el Espíritu Santo lo estaba fortaleciendo. En esa comunión que estaba con el Padre, salía de la presencia del Señor y dice la palabra, él tenía un gozo por delante. Ahora yo le explico. ¿Cuál era el gozo por delante? Era cumplir la justicia de Dios. Y el objetivo de cumplir la justicia de Dios estaba agradando la voluntad del Padre y estaba mostrando su amor por usted. Amén. Estaba mostrando su amor por usted. Y usted no lo conocía, ni yo lo conocía. Y entonces él tenía el gozo de poder cumplir la voluntad del Padre y ser parte de la justicia de Dios. Y cuando le digo ser parte de la justicia de Dios, está diciendo aquí la palabra de que él iba a hacer la ofrenda para satisfacer la justicia de Dios. Porque de acuerdo a la justicia de Dios, todos nosotros que estábamos destituidos de la gloria de Dios, nuestro destino era la muerte eterna. No sé si me estoy explicando. Nuestro destino era la muerte eterna. Pero como hubo una obra de justicia cumplida en Cristo, él tenía el gozo de ser sacrificio por usted. Él tenía el gozo de dar su vida por usted. No se había cumplido la muerte de Jesús, pero él tenía ese gozo por delante de poner su vida. Por eso que usted va a entender cuando encuentra varios escritos que dice: no hay amor más grande que muestre uno por sus amigos que dar la vida por ellos. Él tenía ese gozo de cumplir esa justicia, de dar su vida por usted. Aun cuando sabía que ese sacrificio era de mucha angustia para él. Porque él también fue el que dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Pero era gozo para él. El sufrimiento era gozo para él. Ese era el gozo cumplido. Pero sabía él que si cumplía obedientemente para lo que él había sido enviado a la tierra, sabía que él iba a vencer la muerte, porque ahí donde fue él a pasar la segunda muerte por nosotros, ahí lo levantó el Espíritu. Y él tenía revelado el gozo de saber que cumpliendo esta obra de justicia regresaría de donde vino para ser resucitado con gloria y sentarse nuevamente a la diestra del Padre. Ese era el gozo que tenía por delante. Entonces tenía un gozo en la comunión, tenía un gozo de saber que regresaría de donde salió. Y eso quiero decirle, querido hermano, que ese gozo usted lo tiene que obtener cuando entra a la presencia del Señor. Y cuando esa revelación de estar en la presencia del Señor, entonces usted sabe
que usted tiene un gozo por delante. ¿Y sabe qué es el gozo? Y muchas veces, hoy el Señor le habló que usted vaya a la Escritura. Es que este cuerpo corruptible, se va a revestir de un cuerpo glorioso a la semejanza de Él. Y ese debe ser su gozo. Ese debe ser su gozo. Y dice la palabra que no solamente seremos revestidos de un nuevo cuerpo glorioso a la semejanza de Él, sino dice la Escritura que estaremos donde Él esté. Entonces, cuando venga el enemigo a querer tentarlo con el pecado, cuando venga el enemigo a quererlo desviar, hay un gozo en su corazón y hay un gozo por delante. Aleluya. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios que tienen ese gozo por delante. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios. Yo no sé cuántos se ponen de pie y le dicen al Señor: yo quiero ver ese gozo por delante. Yo quiero ver, Señor, cómo cada día veo más cercana a mi salvación. Por eso es un tiempo maravilloso de poder creer lo que Dios preparó para los que le amamos. Mis queridos hermanos, este es el tiempo de entrar a la presencia del Señor para encontrar el gozo cumplido, esa plenitud de gozo y tener un gozo por delante. Yo no sé cuántos se miran ahí, hermanos, con un cuerpo glorificado. Por favor, no va a pensar que yo lo estoy emocionando. Yo solamente estoy dando una palabra para que esté convencido por el testimonio del Espíritu. Hermanos, escuchar mensajes no nos van a cambiar. Entrar a la presencia sí nos va a cambiar. Amén. Entrar a la presencia nos va a cambiar. Escuchar el mensaje sin fe. Por eso va a entender cuando dice en el libro de los Hebreos: no entraron a la tierra prometida porque no escucharon la palabra acompañada de fe. Y yo oro por usted para que escuche la palabra acompañada de fe, para entrar al gozo de su Señor. Amén. Y que se le revele el gozo por delante, como se le reveló a Cristo. Amén. Cierre sus ojos un momentito, por favor. Cierre sus ojos. Reflexionemos un momentito esta palabra. Levante sus manos. Quiero invitar, nunca tenga sus manos caídas, ni las tenga atrás. Tenga sus manos levantadas para bendecir al Señor, para bendecir al Cristo de gloria, al Dios que lo ha dado todo por usted. El Dios que le dice: en mi presencia hay plenitud de gozo y delicias a mi diestra para siempre. Si usted lo cree, lo que Dios prepara para sus amados, la sabiduría de lo alto. Padre, aquí está tu pueblo, aquí estamos tus hijos, bendito Dios. Todos nosotros necesitamos creer en ese verdadero gozo revelado, para que, habiendo visto y oído, estemos firmes en nuestras vidas, que no seamos cambiados de nuestra manera de pensar por ninguna palabra, por ningún espíritu. Señor, te pedimos perdón porque todos hemos pecado. Por favor, es un momento que usted le diga al Señor: te pido perdón porque he pecado contra ti. Te pido perdón porque a veces he tenido duda, miedo, incredulidad. Pero hoy yo quiero aprovechar a entrar a tu presencia, donde hay plenitud de gozo, donde hay delicias para siempre. Señor, te damos gracias. Empezaremos a ministrar esta alabanza para que el Señor vaya permeando nuestro corazón con su amor, con su gracia, con su misericordia. Siga orándole al Señor. Sígale creyendo a Dios. Dile al Señor: levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Acérquese confiadamente a su presencia. Milagroso Señor, Acérquese y dígale: llenas el lugar de tu presencia. Señor, yo lo creo y haz descender tu poder
a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso, milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu presencia. Vamos, iglesia, con todo tu corazón, con fe. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Créelo, yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en este día, en mí, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Padre, Díselo al Señor, yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder. Vamos una vez más, iglesia, y quiero levantar mis manos, oh maravilloso. En el nombre de Jesús, solo llenas el lugar y haz descender tu poder. Vamos, levanta tu voz con fe. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, oh, en mí, recibe precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Señor Jesús, a ti te damos toda la honra, toda la gloria por tu palabra que nos dice que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y hoy entendemos con mayor profundidad que ese camino está abierto por tu sangre y tu carne, entregada por amor al Padre y por todos nosotros. Hoy tenemos el privilegio de ser restituidos de tu gloria, entrando a tu presencia, donde hay plenitud de gozo y a tu diestra delicias para siempre.
Te pido, mi Dios, que mis hermanos tengan la fe de poder creer que ahí encontrarán la sabiduría que tú preparaste de antemano para todos nosotros. Y ahí es donde miraremos y escucharemos. Y subirá a corazón de hombre las cosas que tú has preparado para los que te amamos. Muchas gracias, Señor, por la palabra. Te pido, mi Dios, que seamos llenos de tu presencia. Yo le invito a que usted pueda levantar sus manos y decir: yo lo creo. Este es un regalo que yo tengo, un privilegio. Por favor, con su propia boca desate su vida espiritual y declare que su vida ya no será la misma, porque tiene el privilegio de entrar a la presencia de Dios. Tiene el privilegio de poder recibir las cosas que Dios preparó para usted, para su gloria, dice el Señor. Por eso, gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos acá. Gracias, Señor, porque sé que la obra que tú has empezado, tú la vas a perfeccionar. Muchas gracias por todos los que estamos acá. A ti sea la honra y la gloria de la obediencia de todos nosotros, los frutos que podamos dar. En el nombre bendito de Cristo, bendigo su vida, declaro su simiente en la comunión con el Señor, para que nadie se pierda, nadie sea cautivado por el deleite del pecado, sino que estemos convencidos que Dios ha hablado y nos ha exhortado a estar en comunión con Él. Dele toda la gloria a Él. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Antes de entregar el tiempo a la alabanza, quiero que extienda su mano. Aquí hay unas necesidades, Padre. Venimos creyendo que hay poder en la oración del justo. Señor, aquí hay un varón que pide por su familia. Te pido, mi Dios, que seas tú que te manifiestes restaurando, Señor, a esta familia. En el nombre de Jesús, Señor, hay una madre que clama por la vida de su hijo, por la restauración de su familia. En el nombre poderoso de Jesús, venimos declarando que tú eres el Dios de los imposibles, el Dios grande, el Dios poderoso. Señor, aquí hay una familia que también está pidiendo por la paz de su hogar. En el nombre de Cristo oramos, oh Dios de los cielos. Señor, también hay otra familia que está pidiendo por sanidad física. En el nombre de Jesús venimos declarando que tú eres el Dios de los imposibles, el Dios que sana. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, por recibido lo que hemos pedido. Tenemos la fe para pedirte y la fe para recibirlo, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión.